Secundaria segundo grado. Matemáticas. La proporcionalidad entre nosotros. Reconocer las características y las representaciones tabular y gráfica de la proporcionalidad directa e inversa y la diferencia entre reparto proporcional y equitativo. ¿Qué tal, alumnas y alumnos? ¿Están listos para iniciar una nueva sesión de Aprende en Casa? Será una sesión muy interesante en la que nos enfocaremos en un tema clave de la asignatura de matemáticas correspondiente al segundo grado de secundaria, la proporcionalidad. Con el apoyo de la familia podemos seguir aprendiendo desde nuestros hogares, así que manos a la obra. En este programa hablaremos de los diferentes tipos de proporcionalidad, que como concepto matemático casi todos son utilizados en la vida real. ¿Les sorprende? En el siguiente video se presentarán la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa. Observarán que en cada una están involucradas dos cantidades que les ayudarán a elaborar una gráfica y una tabla. Los invito a ver. Hola, bienvenidos nuevamente al blog de las matemáticas. Hoy veremos algunos ejemplos de relaciones funcionales lineales. Acompáñenme. Existen relaciones funcionales entre dos magnitudes que son lineales, lo que quiere decir que su representación gráfica es una línea recta. Veamos un ejemplo. A este resorte de 5 centímetros de largo se le colocaron pesas de diferentes kilogramos. La gráfica muestra el aumento en la longitud del resorte en función del peso que se coloca en su extremo. Observen que si se coloca una pesa de 2 kilogramos, la longitud del resorte aumenta 8 centímetros. Con una de 4.5 kilogramos, aumenta 18 centímetros. Y con una pesa de 5 kilogramos, aumenta 20 centímetros. La recta pasa por el punto 0,0. Porque cuando el resorte no tiene un peso, no aumenta su longitud. Ahora elijamos algunos puntos de la gráfica y construyamos una tabla. El punto 0,0 corresponde a 0 kilogramos de peso y 0 centímetros de aumento en la longitud del resorte. El punto 1,4 corresponde a 1 kilogramo de peso y 4 centímetros de aumento en la longitud. Si continuamos con los otros puntos, obtenemos la siguiente tabla. La tabla es de proporcionalidad directa porque al aumentar los valores de la primera columna, aumentan en la misma proporción los de la segunda columna. Entonces, si la gráfica es una línea recta que pasa por el origen, la relación es de proporcionalidad directa. Y recíprocamente, si la relación es de proporcionalidad directa, su gráfica es una recta que pasa por el origen. ¿Y si se obtiene una recta que no pasa por el origen, la relación será de proporcionalidad directa? Ahora, la gráfica muestra la longitud total que alcanza el resorte al ir aumentando los kilogramos de las pesas, en lugar de solo considerar el aumento de su longitud, como se hizo en la gráfica anterior. Observen que la longitud del resorte sin peso es de 5 centímetros. Si el peso es de 1 kilogramo, la longitud total del resorte es de 9 centímetros. Si es de 2 kilogramos, la longitud total es de 13 centímetros. Si es de 3, la longitud total del resorte es de 17 centímetros y así seguimos ubicando puntos. Hagamos una tabla con los valores anteriores y analicémoslos. Como ven, esta tabla no es de proporcionalidad directa, porque los valores de las columnas no aumentan en la misma proporción. Entonces, podemos decir que la gráfica de una variación lineal que no pasa por el origen no representa una variación de proporcionalidad directa. Ahora veamos cómo es la gráfica de una variación de proporcionalidad inversa. En una granja se tiene suficiente alimento para dar de comer a 12 vacas durante 30 días. ¿Para cuántos días alcanzaría la misma cantidad de alimento si en lugar de 12 hay 24 vacas? Como hay el doble de vacas, la cantidad de alimento durará la mitad del tiempo, es decir, 15 días. Si aumenta 6 veces el número de vacas que había, el número de días disminuirá a la sexta parte. Es decir, para 72 vacas, el alimento durará 5 días. Ahora pensemos que disminuye a la mitad el número inicial de vacas. Entonces aumentará al doble el número de días que durará el alimento. Así, tenemos la siguiente tabla.
Esta tabla es de proporcionalidad inversa, porque al aumentar los valores de la primera columna, disminuyen en la misma proporción los de la segunda. Para trazar la gráfica, ubicamos los puntos de la tabla en un plano cartesiano. Observen que si unimos los puntos con una línea, tendremos una curva que se va acercando a los ejes. Esta curva se llama hipérbola y representa una relación de proporcionalidad inversa. Espero que estos ejemplos les ayuden a distinguir las representaciones gráficas de las relaciones de variación directamente proporcional, las de variación inversamente proporcional, así como las que no corresponden a ninguna de estas dos. Hasta la próxima en el blog de las matemáticas. Seguramente reconocieron que en la proporcionalidad directa se relacionan dos cantidades que cuando una aumenta, la otra también. Y si una disminuye, la otra cantidad también disminuye de manera proporcional. ¿Qué características notaron en la gráfica de proporcionalidad directa? ¿Se dieron cuenta qué debe pasar por el origen? En la proporcionalidad inversa, cuando una cantidad aumenta, la otra disminuye y viceversa proporcionalmente. Intenten responder las siguientes preguntas. ¿La gráfica de la proporcionalidad inversa es diferente de la gráfica de proporcionalidad directa? ¿De qué manera? ¿Cómo varían los datos de la tabla? Ya vieron que la proporcionalidad es la relación que se registra entre cantidades y el reparto proporcional consiste en la distribución de una cantidad en partes proporcionales. ¿Cómo es esto? Veamos el siguiente video. Hola, les doy la bienvenida a mi blog. Hoy vamos a analizar qué son los repartos proporcionales y por qué son diferentes de los repartos equitativos. Comencemos. Hugo y sus hermanos gemelos, Paco y Luis, quieren comprar un regalo para su papá que cuesta 720 pesos. Hugo propone que el costo del regalo lo dividan equitativamente. Y Paco propone que la cantidad de dinero que aporte cada uno sea proporcional a la edad que tienen. Hugo tiene 14 años y los gemelos 11. Veamos cuánto debe pagar cada uno si el costo del regalo lo reparten como propone Hugo y cuánto si lo reparten como dice Paco. La propuesta de Hugo significa que el costo del regalo se divide entre 3, de manera que cada uno de los hermanos pague lo mismo. Al hacer la división 720 entre 3, cada hermano tendría que pagar 240 pesos. Veamos cuánto debe pagar cada uno según la propuesta de Paco. En este esquema, cada uno de los recuadros representa un año de vida de los 3 hermanos. ¿Cuánto suman las edades? 36 años. Observen que, si el regalo costara 36 pesos, Hugo pagaría 14 pesos y los gemelos 11 cada uno. Pero si el regalo costara el doble, es decir, 72 pesos, cada uno tendría que pagar también el doble. Entonces, Hugo pagaría 28 pesos y los gemelos 22 cada uno. Es decir, se divide el precio del regalo entre 36, que es la suma total de las edades, y luego el resultado se multiplica por la edad de cada uno. Como el regalo cuesta 720 pesos, entonces dividimos esta cantidad entre 36 y el resultado lo multiplicamos por la edad de cada niño. Así, Hugo pagaría 280 pesos y los gemelos 220 pesos cada uno. Como pudieron observar en la propuesta de Hugo, cada uno aportaría la misma cantidad de dinero. Pero en la propuesta de Paco, Hugo es quien aportaría la mayor cantidad por ser el hermano mayor. Ahora veamos otro ejemplo. Carmen, Juan y Claudia tienen un club de tareas donde ayudan a sus amigos. Este mes en total les pagaron 1,125 pesos y quieren saber cómo repartir el dinero de manera proporcional al número de horas que cada uno trabajó. Carmen, 15 horas, Juan, 18 y Claudia, 12. Al sumar el número de horas que cada uno trabajó, vemos que el total es de 45 horas. Entonces,
Para saber cuánto dinero les pagaron por hora, basta dividir los 1,125 de sus ingresos entre 45. Así, por cada hora les pagaron 25 pesos. Como Carmen trabajó 15 horas, le corresponden 375 pesos. A Juan le tocan 450 pesos porque trabajó 18 horas. Y a Claudia, 300 pesos por sus 12 horas de trabajo. Hemos visto dos ejemplos de reparto proporcional. Piensen en otras situaciones en las que resulte necesario hacer repartos proporcionales. ¡Hasta la próxima! Ahora resuelvan esta cuestión. Un abuelo quiere repartir una cierta cantidad de manera proporcional entre sus 3 nietos de 14, 10 y 6 años de edad. ¿A quién le corresponde más? Al inicio del programa se mencionó que los diferentes tipos de proporcionalidad eran utilizados en diversas situaciones. En el siguiente video se presentarán algunas de estas situaciones. Hola, bienvenidos a mi blog. Hoy hablaremos sobre situaciones de la vida cotidiana donde hay proporcionalidad. Dos magnitudes guardan entre sí una relación de proporcionalidad directa cuando al aumentar o disminuir una de ellas, la otra también aumenta o disminuye en la misma proporción. Veamos algunos ejemplos del uso cotidiano de la proporcionalidad directa. Al comprar varios artículos iguales, sin que se aplique un descuento por estos, la cantidad de dinero que se paga es directamente proporcional al número de artículos, porque entre mayor cantidad de artículos se compren, más dinero se paga. En un mapa o dibujo a escala, las medidas tienen una relación de proporcionalidad directa con las medidas reales, ya que si una de ellas aumenta o disminuye al doble o al triple, la otra aumentará o disminuirá en la misma proporción. La cantidad de tornillos que fabrica una máquina y el tiempo que tarda en hacerlo son magnitudes directamente proporcionales, porque entre más tornillos fabrica, más tiempo tarda la máquina en hacerlos. Cuando tenemos dos cantidades en una relación de proporcionalidad directa, ¿podrían saber cuánto aumentaría una de las cantidades si la otra lo hiciera? Imaginen que quieren comprar cierta cantidad de lápices iguales. Por 7 lápices pagan 24.50 pesos y por 10 lápices 35 pesos. ¿Cuánto pagarán por 12 lápices o 15? Para encontrar el total de lo que pagarían, dividimos lo que se pagó en cada compra entre el número de lápices que se compraron. En ambos casos, se obtiene el mismo número al que se le llama constante de proporcionalidad, que corresponde al precio de un lápiz. Ahora, solo necesitamos multiplicar esta cantidad por 12 y por 15. También existe otra relación de proporcionalidad, en la que al aumentar una de las cantidades, la otra disminuye en la misma proporción. A esta se le conoce como proporcionalidad inversa. Veamos algunos ejemplos de la vida cotidiana. La velocidad promedio a la que un automóvil recorre cierta distancia es inversamente proporcional al tiempo que tarda en recorrerla, porque entre mayor sea la rapidez del automóvil, menor será el tiempo que tarde en recorrerla. La cantidad de trabajadores que se requieren para hacer una barda, si todos trabajan con la misma rapidez, es inversamente proporcional al tiempo que tardan, porque entre más personas trabajen, menos tiempo tardarán en hacer la barda. El flujo de agua de una tubería y el tiempo que tarda en llenar un tinaco son magnitudes inversamente proporcionales, porque entre mayor cantidad de agua sale por la tubería, menos tiempo tarda en llenarse el tinaco. Ahora, ¿cómo creen que se utilice la constante de proporcionalidad en una relación de proporcionalidad inversa? Imaginen que van de viaje por una carretera con su familia a una ciudad que está a cierta distancia. Si el automóvil viaja a una velocidad promedio de 90 km por hora y no se detienen, tardarán 4 horas en llegar a la ciudad. Pero si van a 60 km por hora, tardarán 6 horas.
¿Cuánto tiempo tardarán si van a 40 km por hora o a 30 km por hora? En este caso tenemos que multiplicar el tiempo que tardan en llegar a su destino por la velocidad promedio a la que se mueve el vehículo. El resultado siempre es el mismo número, que es la constante de proporcionalidad. En este caso es la distancia a la cual está la ciudad a la que quieren llegar, que son 360 kilómetros. Entonces, basta dividir esta constante entre la velocidad a la que iría el automóvil, 40 o 30 kilómetros por hora. Exacto, 9 y 12 horas. Hemos visto algunos ejemplos de proporcionalidad directa e inversa, como el llenar el tanque de gasolina de un auto. ¿Ustedes qué creen? ¿La relación entre la cantidad de gasolina y el pago que se va a realizar será de proporcionalidad directa o inversa? Nos vemos en el próximo Blog de las Matemáticas. Estos son solo unos ejemplos del uso de la proporcionalidad en distintos contextos. ¿Pueden pensar en otras situaciones? Planteen el tema a alguien de su familia y juntos comenten cómo utilizan las relaciones proporcionales en sus quehaceres. ¡Hasta la próxima! Acabamos de ver el programa La proporcionalidad entre nosotros de la asignatura de matemáticas. Ahora los invito a recordar las preguntas que les formulamos para que las guarden en su carpeta de experiencias. En la proporcionalidad directa se relacionan dos cantidades y cuando una aumenta, la otra también. Y si una disminuye, la otra también disminuye de manera proporcional. ¿Qué características notaron en la gráfica de proporcionalidad directa? ¿Se dieron cuenta que debe pasar por el origen? La gráfica de proporcionalidad inversa es diferente a la gráfica de proporcionalidad directa. ¿De qué manera? ¿Cómo varían los datos de la tabla? No olviden guardar sus anotaciones y respuestas en su carpeta de experiencias para que a su regreso a clases las puedan compartir.